Que tenemos el honor de tener con nosotros a Francisca Capa Espejo, conocida por Paqui Capa, que es el nombre de batalla, el nombre de batalla que tenemos con ella. Ella estábamos ahora comentando que llevan desde finales del siglo pasado, de los años 90, trabajando en proyectos que seguramente ustedes también han participado, como el apadrinamiento de niños, el proyecto Tourmandier y otro tipo de proyectos a medio y largo plazo, en donde se han ido produciendo a lo largo del tiempo hasta constituirse ellos como organización no gubernamental. De esta manera, ella da un semblante de todo este proceso. Ella es la presidenta de Alianza Solidaria, que también tenemos ahí unos folletos de esta entidad. Pertenece a la Alianza Evangélica Española, que es una sociedad del siglo XIX, fundada en el siglo XIX, en 1887. No, 77, 1877. Bueno, y desde el inicio está mi comisión funcionando, ¿vale? Desde 1877 ya se contemplaba la ayuda a otros hermanos, y era la comisión y ayuda, que es la que yo heredo, y ya en los 90 empezamos con programas. Con ustedes, Francisca Capa. Muchas gracias. Bueno, decirles que hemos tenido pequeños problemas técnicos donde no se oía bien. Si en algún momento dado no me escuchan, o la tendencia que suelo tener a ir bajando la voz conforme va pasando el tiempo, levantan la mano sin ningún tipo de vergüenza, que yo me daré por aludida e intentaré elevar mi tono de voz, ¿vale? Muy agradecida, pues, a Enrique por la invitación que me extendió a estar esta tarde aquí con todos ustedes. Espero no pasar al tú, que es como solemos hablar en la península, porque me encanta esto de poder hablar de usted a las personas que tengo enfrente, pero inevitablemente a veces las inercias que tenemos pues nos hacen cambiar ese modismo. Me lo disculparán, ¿vale? El título que me dio Enrique, la verdad es que tiene unos límites tan amplios, la obra social para el siglo XXI, en el siglo XXI, son tan amplios que necesariamente me he visto obligada a reducir, a ponerle, a irlo bajando. Me suele gustar empezar definiendo los términos, así que diremos que acción social, vamos a ver si esto funciona, que es otro. Acción social es un término fundamentalmente sociológico. No tiene que ver con lo que entendemos ahora como el mundo de lo social, pero es un término que nace sociológicamente, y con él denominamos aquella actividad o acción desinteresada que procura el bien de otras personas. La acción social siempre es un acto significativo para quien lo practica. Tiene estas dos características. Es significativo para la persona que lo practica, pero además es intencional, es decir, siempre va a ser una acción consciente e intencional. Consta de un campo de valores del que parte apela a la solidaridad para lograr un bien común. Y tiene además un reconocimiento social, porque estas actividades o estas acciones sociales que se realizan son reconocidas, elogiadas y agradecidas por la sociedad. Estas acciones se pueden hacer tanto desde el campo gubernamental como desde la sociedad civil. Y aquí la primera restricción que me voy a poner. Y es decir, yo voy a hablar únicamente desde lo que se hace desde el campo civil. Es decir, no vamos a tocar para nada lo que se hacen los gobiernos o podrían estar haciendo los gobiernos, sino nos vamos a restringir al campo de lo civil y fundamentalmente al campo del que yo provengo, que es el, como ha dicho Enrique, de las asociaciones no gubernamentales o ONGs, que es como popularmente se conocen. Creo que me toca. Así que permitidme que haga una breve pincelada de quiénes somos.
Os he dicho que nuestra actividad, por así decirlo, nace en 1877, pero es en los 90 donde empezamos con programas a largo plazo y desde el 2008 estamos constituidos como ONG, o sea, legalmente reconocidos como una ONG. Nuestro foco de atención es la población infantil vulnerable. Estamos centrados en atender a infancia en situación de vulnerabilidad. Trabajamos fundamentalmente en Latinoamérica por la proximidad cultural que tenemos con el continente, aunque también tenemos un proyecto con niños refugiados en Líbano. Nuestras áreas de intervención, hay muchas necesidades que podríamos tocar en este mundo, pero nosotros estamos tocando estas 5 áreas de intervención: educación, alimentación, protección de la infancia y prevención del abuso y maltrato infantil, proyectos de desarrollo y intervención en situaciones de emergencia, que es lo que siempre hemos hecho a lo largo de la historia. No voy a decir nada más. Si alguien quiere más información, aquí tenemos folletos que luego se pueden llevar o entrar en nuestra página web, donde la información es extensa. Así que, por lo que hemos dicho anteriormente de qué es la acción social, podríamos decir que técnicamente cualquier organización no gubernamental podría ser una ONG. Sin embargo, nadie en su sano juicio consideraría, por ejemplo, al Ku Klux Klan, que es una asociación no gubernamental, la consideraría una ONG. Es decir, que a esta primera condición que pusimos de organización no gubernamental le hemos sumado otras características para que definan o digan que es una ONG. Así que ahora mismo todos entendemos que una ONG son aquellas entidades, organizaciones que cumplen estos 3 requisitos. Una, son independientes, tanto de instituciones, poderes públicos o partidos políticos, trabajan sin ánimo de lucro y además trabajan por un bien social, ¿no? Por un bien común. En resumen, las ONGs lo que intentan es mejorar el mundo en el que vivimos sin recibir ningún beneficio a cambio. La segunda restricción que me voy a poner, y ya les avisé, es que lo voy a hacer desde mi experiencia como ONG de desarrollo. Nosotros somos una entidad que trabaja en cooperación internacional y entonces es desde esa experiencia de más de 30 años que voy a limitar la exposición. ONG es un término común, ¿verdad? Que todo el mundo conoce y tiene un concepto de él, pero es un término bastante moderno, empieza a usarse en los 50 del siglo pasado. Y voy a hacer una pequeña transición histórica porque me parece interesante que sepamos cuál es la evolución de lo que han sido las ONGs y cómo nacieron y de dónde vienen. Ahora es popular que hablemos de ONGs y todos entendemos, pero es interesante ir al pasado y ver un poquito cómo nacieron. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituye la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está formada principalmente por gobiernos, pero ya desde sus inicios la ONU invita a lo que llamó por contraposición organizaciones no gubernamentales, puesto que ellos eran gobiernos, lo que llamó organizaciones no gubernamentales a estar presentes en sus asambleas para que pudieran opinar sobre asuntos que les pudiera interesar o que ellos tenían una cierta área de intervención. Así que si la ONU invita como observadores y para dar su opinión
a estas entidades es porque estas entidades existían desde mucho antes, no nacen en 1945, nacen mucho antes. Estas organizaciones emergen fundamentalmente en Occidente, en el mundo anglosajón y centroeuropeo. Son herederos de la cosmovisión judeocristiana y que considera como algo sagrado la dignidad de la vida en todas sus esferas y manifestaciones. Si bien hoy la motivación de cualquier ONG puede ser secular, partir de valores seculares, quisiera resaltar que en sus inicios la mayoría de las iniciativas de acción social fueron promovidas por cristianos, particularmente protestantes, que asumían que lo que podríamos decirse está en la base de cualquier acto solidario, que es la regla de oro que nos dejó Jesús, ¿no? Así que en todas estas, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, es decir, poneros en la situación de otros. Si tú estuvieras en esta situación, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Pues lo que te gustaría que hicieran contigo, haz también tú con ellos. Esto está en la base de cualquier acto solidario. Muchas de estas iniciativas operaban ya en los años 50, incluso provienen de siglos anteriores y algunas de esas iniciativas tuvieron verdadera trascendencia histórica. Pero todas tienen, todas tienen un mismo patrón. Cualquier iniciativa solidaria tiene un patrón. Primero se produce un hecho, una circunstancia, no tiene por qué ser nuevo, ¿vale? Pueden ser circunstancias que se han repetido a lo largo de la historia, pero en este momento histórico se convierten en algo significativo. Después se tiene que dar también la presencia de un observador, alguien que no solamente mira, sino que ve, y porque ve, pues piensa que algo tiene que cambiar. Esto no está bien, esto interpela sus convicciones, le interpela personalmente y piensa que algo tiene que cambiar. Lo tercero que ocurre es que esta persona empieza a difundir ese hecho o lo que piensa que tiene que cambiar a su alrededor, es decir, hay una denuncia pública, una difusión y también una visibilización de ese hecho. Y la cuarta cosa que tiene que ocurrir para que esto sea efectivo es una llamada a la acción. Si solamente hubiera alguien que ve, que denuncia, pero nadie hace nada, pues no estaríamos consiguiendo nada. Tiene que haber también una llamada a la acción. Y estas son las 4 características que tienen las iniciativas sociales. Voy a ponerles algunos ejemplos de esa historia y de esas iniciativas históricas que tuvieron relevancia social importante y que mantienen este patrón que he dicho hasta aquí. Todos conocemos o hemos oído hablar de William Wilberforce, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, William Wilberforce era un político, filántropo y abolicionista inglés de profunda fe evangélica, de tal forma que él se convirtió cuando era estudiante y eso cambió no solamente su existencia personal, sino su forma de vivir, toda su profesión y toda su actividad política. Él, siendo miembro del Parlamento británico, lideró una campaña contra la esclavitud en la Cámara de los Comunes que pretendía eliminar la esclavitud y la primera iniciativa fue en 1791. Durante 16 años estuvo liderando esta iniciativa hasta que en 1709 fue aprobada. Y con ello, en Inglaterra fue el primer país que acabó aboliendo la esclavitud. De ahí se extendió al resto de Europa y a todos los países que estaban comerciando con esclavos, porque el hecho
el hecho que a él le tocó y le hizo ponerse en marcha fue, por una parte, la trata de personas, que era un negocio pujante en la Inglaterra de su tiempo, y por otra parte conocer las condiciones en las que vivían los esclavos en las plantaciones de azúcar. Incluso se desarrollaron campañas en Europa boicoteando el consumo de azúcar. Pensamos que esto son cosas modernas que se hacen ahora, pero ya en 1700 se hacían. Este es uno de los ejemplos. Tal vez se conoce menos a Daniel Legrand, pero Daniel Legrand fue un industrial suizo de la Iglesia Reformada. Él trabajó codo con codo con el pastor Oberlin, que es considerado el fundador del socialismo cristiano. Él no solamente trabajó con él, sino que continuó con su legado, pero desde su actividad industrial, él luchó para mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo de los niños trabajadores, que fue el hecho que a él le impactó. Puso en marcha cantidad de iniciativas para ir levantando la edad en la que se contrataban a los niños, primero que no fuera por debajo de 10 años, luego que no fuera por debajo de 12 años, luego que aparte de la jornada laboral se redujera la jornada laboral y se completara con educación y con asistencia a la escuela en los propios centros industriales, de tal manera que todo eso fue calando. Su ilusión era que con el tiempo se generara una organización internacional que velara por los derechos de los trabajadores. Ese legado suyo, junto con el de George Owen, el galés George Owen, contemporáneo de él, pero trabajando en Gales, consiguieron que en 1920 se llevara a cabo, como consecuencia de su pensamiento y sus acciones, que en 1920 se constituyera lo que hasta el día de hoy es la Organización Internacional del Trabajo. Y todo el mundo reconoce que son ellos los impulsores de este movimiento. El tercer ejemplo que les quiero poner es el de Henry Dunant. Tampoco es conocido como tal, pero sí conocemos lo que él hizo. A él le impactó una cosa. Él era también un empresario suizo. Sus padres eran evangélicos, muy implicados en obras sociales en Suiza, que él había vivido desde niño. Por su trabajo, por su empresa, estaba en Italia cuando ocurre la batalla de Solferino, que fue brutal. En un día se calcula que murieron, unos dicen 40.000 personas, otros 30.000, no se sabe el número cierto, pero él es espectador de ese hecho, de la muerte, no solamente de la muerte de tantos soldados, sino de la cantidad de heridos que quedan, y cuando él vuelve a casa escribe un libro que se llama Recuerdos de Solferino, donde propone que se genere un grupo de voluntarios que puedan atender a los heridos de guerra, sean de un bando o de otro, sin discriminar de qué bando se es, ni ganador, ni vencido, ni nada. Eso, el libro se publica, él empieza a hablar con otros empresarios y en 1863 le convocan y se constituye la Cruz Roja. Y un año más tarde la Convención de Ginebra firma los principios también fundamentados en el pensamiento humanitario de Henry Dunant, considerado el fundador de la Cruz Roja. Ya nadie se acuerda de Henry Dunant, sin embargo, la Cruz Roja sigue todavía vigente hoy día gracias al pensamiento de este hombre creyente. Y el último ejemplo, porque aquí han sido empresarios y filósofos, es George Muller. George Muller es contemporáneo de Charles Dickens. Todos recordamos las novelas de Charles Dickens y cómo retrata la sociedad de su tiempo, los niños callejeros, y nos impresiona y pensamos, joder, qué actividad. Bueno, pues George Muller iba por esas calles, veía los mismos niños que veía Charles Dickens
y él se le conoce por toda la actividad que hizo en favor de los niños callejeros con la creación de orfanatos. La peculiaridad es que no solamente ofrecían un albergue donde pudieran estar cobijados y tener alimento y comida, sino que además había escuelas dentro de los propios orfanatos para que los niños se educasen y adquirieran al menos una formación profesional, de manera que cuando salieran del orfanato pudieran valerse por sí mismos. Y es, por así decirlo, la primera iniciativa que piensa en el futuro de los niños. No voy a aburrirles con nada más, vamos a volver a nuestra ONU, por así decirlo, porque de allí salieron también iniciativas muy interesantes. En los años 60 ingresan en la ONU 17 países que vienen de África, Asia, el Pacífico y el Caribe. Y los países se empiezan a dar cuenta que uno de los problemas más generalizados en estos países es el hambre, y la ONU mismo promueve la formación de una organización que es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para que lidere la campaña mundial contra el hambre. La FAO intenta atraer la colaboración de gobiernos y ONGs. Se invierten muchos esfuerzos, muchos recursos, pero los resultados son dispares y son insuficientes. Así que en el año 2000 la ONU hace lo que se conoce como la Declaración del Milenio y propone 8 objetivos que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que invita a gobiernos y ONGs a que tengan en cuenta 8 objetivos en la lucha ya no contra el hambre, sino el hambre como resultado de la pobreza. Es decir, tenemos que ir al origen y vamos a ver si luchamos contra la pobreza, y el primero de los objetivos era reducir, al menos erradicar la pobreza extrema y reducir a la mitad la pobreza. Se trabajó, se hicieron grandes avances, de hecho es la campaña contra el hambre más exitosa de la historia, pero fueron insuficientes. Cuando llega el 2015 y hacemos evaluación de lo conseguido, vemos que nos hemos quedado bastante atrás. Entonces la ONU propone continuar con esta campaña, pero la amplía. Lo amplía a 17 objetivos, que es lo que hoy se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no solamente es el hambre, sino se piensa también en el desarrollo social, político, no solamente de los países, sino incluso del planeta, ¿no? Y se espera que las ONGs y gobiernos alineen, por así decirlo, sus iniciativas con estos objetivos. Cuando nosotros vemos esto, digo, qué bien, ¿no?, que el mundo ha tomado conciencia de la necesidad de ese otro mundo sufriente que existe, que padece condiciones que son fruto de la injusticia, del reparto desigual de la riqueza y sobre todo de la injusticia social. Y podemos pensar, ¿y la Iglesia ha hecho algo con respecto? Pues la Iglesia no solamente es que se quedó atrás, sino que fueron pioneros en esta lucha. Muchos de nuestros hermanos participaron de todas estas decisiones en la ONU, animando a que se tomaran estas resoluciones, pero además de estar allí presentes y tener voz en las reuniones, en el año 1974, todas aquellas iniciativas que las iglesias tenían, porque las tenían a nivel particular, si había necesitados, se atendían a los necesitados. La iglesia nunca fue sorda a esa necesidad que había a su alrededor, pero por así decirlo, no estaba reconocido, visibilizado. En 1974, en el movimiento de Lausanne, René Padilla y Samuel Escobar presentan una ponencia donde llaman a la Iglesia a visibilizar lo que entonces se dijo la responsabilidad social que tiene la Iglesia.
¿vale? Esto está incluido en el capítulo 5 de la Declaración del Movimiento de Lausana, pero no se quedó ahí. Se desarrolló toda una red de colaboración en entidades evangélicas que se llamó la Red Miqueas, y más tarde la Alianza Evangélica Mundial, junto con Red Miqueas, lanza, por así decirlo, lo que se llamó el Desafío Miqueas, donde invitan a la Iglesia en su globalidad a compartir recursos, a trabajar unidos para trabajar en favor de los más desfavorecidos a nuestro alrededor. Se llama Desafío Miqueas precisamente porque basa sus principios en el texto de Miqueas que dice: así ya se te ha dicho lo que el Señor ha dicho de ti. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Estas son las tres cosas que pide Dios a su pueblo, ¿no? Y por eso se llama Desafío Miqueas. O sea, no solamente es que hemos estado alejados, todo lo contrario, hemos estado bien presentes en todo este movimiento que, gracias a Dios, se ha extendido, y menos mal, ¿no?, que hemos podido también ser influencia en estamentos grandes de poder para que al menos se tuvieran en consideración cosas que nosotros veíamos que tenían que ser cambiadas. Pero bajando a lo concreto y a lo que se me ha pedido, ahora voy a bajar a mi propia experiencia personal como ONG y voy a hablar de qué hemos aprendido y qué creemos que son aspectos importantes a tener en cuenta en el desempeño de la obra social en el siglo XXI. Voy a hablar de lo que pienso que son bases de trabajo importantes a tener en cuenta y que nosotros hemos descubierto. Lo primero es conocer la realidad en la que se va a trabajar. Ustedes mismos, o sea, a nadie se le ocurriría ir a un sitio donde ve una necesidad sin aterrizar un poco y ver cuál es el contexto en el que se está produciendo eso. Cuando trabajamos en cooperación internacional, que tenemos que ir o vamos a ir a otro país, lo primero es hacer un aterrizaje cultural. No podemos pretender creer que lo sabemos todo, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia cultura, tiene sus propios valores, tiene su propia manera de hacer las cosas. Y esto no se puede ignorar cuando pretendemos trabajar en ese contexto con la intención de provocar cambios y mejoras en ese contexto. Así que lo primero es hacer un aterrizaje cultural. La segunda cosa es conocer las necesidades sentidas. A veces cuando aterrizamos y digo por las entidades occidentales, cuando aterrizamos en un país, vemos el país desde nuestras propias gafas culturales, ¿no? Y entonces juzgamos en contraposición a lo que nosotros hacemos o percibimos. Está bien, porque vemos cosas que a lo mejor los otros no ven, pero lo que nosotros hemos descubierto es que si queremos ser eficaces, tenemos que trabajar desde contrapartes locales, es decir, tener en cuenta a la gente de allí, incluso preguntar a la población con la que vamos a trabajar y decirles cuáles piensan que son sus necesidades. ¿Ustedes qué creen que necesitan? Nosotros vemos cosas, pero ¿ustedes qué creen que es lo que necesitan? Y en este diálogo podemos ver si realmente podemos colaborar o no. Nos pasó, por ejemplo, en Haití. Cuando nosotros aterrizamos en Haití, un año después, en 2011, justo un año después del gran terremoto que conmocionó al mundo, no teníamos ninguna contraparte allí. Teníamos un misionero que había venido justo de aquí, de Gran Canaria, que se había puesto en contacto con nosotros y que había estado allí un año ayudando. Teníamos ese contacto nada más. Pero cuando aterrizamos en Haití, lo que hicimos fue ponernos en contacto con otras entidades evangélicas y decirles: ¿y vosotros qué pensáis que necesitáis? ¿Cuáles son las necesidades reales de este país?
Además, por la legislación en Haití siempre tiene que haber un haitiano al frente de cualquier organización. Entonces eran ustedes, los haitianos, que piensan que necesitan. Visitamos la comunidad en la que estaba este misionero y hablamos con las autoridades espirituales y locales, diciendo, ¿y ustedes qué creen que necesitan? Todos coincidían en que las necesidades principales eran dos: educación y sanidad. Y entonces pensamos, bueno, nosotros trabajamos en educación, podemos apoyar programas de educación. No somos sanitarios, no podemos trabajar en sanidad, pero sí podemos hacerlo indirectamente. Un problema importante que tenían es que no tenían agua potable. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer algún proyecto que pueda ayudar a que puedan beber agua potable que les iba a salvar del cólera, que es endémico en aquel país? Y también lo hicimos, pero contar con las necesidades de ellos. Si nosotros llegamos y invertimos en lo que a nosotros nos parece que es una necesidad, pero no es algo que ellos perciben que necesitan, es trabajar en nada, porque es echar todos nuestros recursos en saco roto. Eso no hubiera acabado en nada. Tienes que contar con lo que ellos sienten que necesitan. Y en el ir juntos, caminando y trabajando, muy probablemente llegas a cosas que ellos no perciben y puedes irles hablando y convenciendo de que, y no piensas, siempre preguntando, y no piensas que esto también te podría ser útil, ¿me entendéis? Pero es en ese diálogo con ellos, ¿no? La tercera cosa sería aprender de los errores. Y aprender de los errores es importantísimo, porque nadie lo sabe todo. Y aprender de los errores ajenos y de los propios. Por ejemplo, cuando llegamos a Perú, empezamos a trabajar con comunidades quechuas que estaban pues, a unos 30 kilómetros por encima de donde teníamos la casa hogar en la ciudad de Huaraz. Llegamos allí y nos contaron algo pues, muy significativo. Una entidad llegó, vio que tenían pues, una alimentación muy deficiente, muy pobre, poco variada, sin apenas proteínas, y nosotros podemos entregarles ovejas. Y hicieron, ustedes vamos a construir un sitio para poderlas tener encerradas por las diferencias de temperatura y demás, y nosotros les entregaron 100 ovejas. Muy bien, las 100 ovejas empezaron a pastar, qué alegría, qué maravilla, tenemos ovejas, hasta que llegó la época de la seca, porque allí durante 6 meses llueve, pero durante 6 meses no llueve ni una gota de agua. De tal manera que a los 15-20 días no queda ni una tizna de hierba. Entonces empezaron a morirse las ovejas. Con lo que a los 6 meses la alegría se convirtió pues, en una tremenda depresión. Y las ovejas murieron. Y además nadie volvió por allí y nadie les dijo qué es lo que había pasado. Y eso también a nosotros dijo, si nosotros queremos trabajar, tenemos que trabajar no solamente haciendo, sino también viendo cuáles son los resultados y acompañando el proyecto que estamos poniendo en marcha. No podemos llegar, aterrizar, disparar y nos marchamos y sin saber qué es lo que luego ha pasado. Tenemos que continuar y acompañarles al menos el tiempo suficiente como para ver que ese proyecto tiene continuidad. La cuarta cosa que nosotros hemos aprendido es hacer partícipes del proyecto a los propios beneficiarios. Importantísimo por 2 razones. Una, porque la gente que se va a beneficiar de los proyectos que queremos poner no son inútiles. Ellos saben hacer cosas. A lo mejor no tienen recursos, pero saben hacer cosas. Tenemos que incorporar las habilidades que tienen y lo que ellos sí pueden hacer por propia dignidad de ellos. No es que tú llegas y les das y nada más, sino por propia dignidad. Ellos tienen que participar, pero también cuando ellos hacen cosas y ellos han participado, luego lo van a cuidar.
van a desarrollar sentimiento de pertenencia con aquello que ellos han contribuido a generar, lo cuidarán y eso permanecerá, no quedará en el olvido. Fue interesante porque en esta comunidad de Perú, que os digo, lo de las ovejas, cuando nosotros llegamos y nos contaron esa historia, dijimos, joder, es que el problema aquí es el agua, no tienen agua. ¿Qué podemos hacer? Y les propusimos hacer un aljibe. Conseguimos una subvención y hicimos un aljibe que durante los 6 meses de lluvia albergó todo el agua y, perdón, porque me voy a quedar sin voz. Hicimos el aljibe, que ellos participaron en la construcción del aljibe y luego tienen una peculiaridad los indios quechua, que es que no viven agrupados, viven cada uno, tiene pues su casa en un sitio distinto de la montaña y entonces dijimos, bueno, pero este agua para que sea útil tendríamos que hacerlo llegar a las casas y les hicimos un poco como el plano de por dónde tendrían que ir las tuberías, simplemente para poner un grifo en la puerta de cada casa. El grifo eran los que todavía son mayores, los jóvenes no sé si lo entenderán, aquellos pilones como de cemento que había en los pueblos, con un grifo sin más, un caño para recoger agua. Eso es lo que se hizo, poner un pilón en la puerta de cada casa para tener agua. Se les hizo el recorrido y se calculó unos 2 meses, porque los indios tienen una peculiaridad y es que ellos conciben que las labores también tienen que ser comunitarias y 2 días a la semana las dedican a hacer labores que tienen que ver con la comunidad. A los 15 días habían hecho los canales, habían hecho todos lo que habíamos pensado que tardarían 2 meses, en 15 días lo habían hecho. Entonces, para que veáis cómo ellos lo que podían hacer lo hicieron, además se entusiasmaron con ello y participaron. El tener agua en las puertas de su casa ha cambiado la vida de esta comunidad, porque a partir de ahí podían tener pequeños animales, fuis, una gallina. Ya sé que me estoy pasando de tiempo, voy a ir un poquito más deprisa. ¿Estáis cansados? ¿No? Vale. ¿Me dais un plazo? ¿Un poquito? Vale. Pues transformó la vida de esta comunidad, porque ahora sí que podían complementar su alimentación con cosas que hasta aquí no tenían la posibilidad de poderlo hacer. Y la última cosa que hemos aprendido es que tenemos que estar haciendo evaluación periódica de todo lo que hacemos. No podemos pensar, hemos elaborado un proyecto, qué bonito, qué perfecto sobre el papel y no evaluarlo. Tenemos que evaluarlo y además reorientarlo si vemos que tenemos que reorientarlo. No sé si os explico un pequeño ejemplo de esto, ya será el último que os voy a explicar, ¿vale? Pero también en Perú, allí llevamos 20 años trabajando, nos han pasado muchas cosas, pero en Perú se puso en marcha un comedor porque vimos que había un montón de niños muy desnutridos, se puso en marcha un comedor social. Las madres cuando traían a los niños, algunas ayudaban en el comedor porque siempre creemos que deben de participar, pero luego veíamos que otras estaban allí esperando a sus hijos y estaban, lo que ahí llaman palitos, con sus agujas, tejiendo. Y dijimos, los niños están desnutridos porque son hijos de mujeres de bajos recursos que no tienen con qué alimentar a sus hijos. Y pensamos, ¿y por qué no trabajamos con las madres? Ellas podían tejer, hacían cosas. Entonces tardamos mucho tiempo, pero se pensó, ¿por qué no ponemos en marcha un taller de textilería? Se las formó en textilería con tricotosas, con telares, de tal manera que pudieran hacer productos de calidad. Con los años el comedor se tuvo que cerrar porque ya no era necesario. Y esas madres ya podían alimentar a sus hijos, algunas ya tenían tales competencias que fueron
trabajaban para sí mismas ya fuera del taller, pero entran otras que se siguen formando y el taller de textilería ya está vendiendo artículos en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿me entendéis? Porque ya están trabajando con una calidad suficiente y eran mujeres que no sabían a veces casi ni leer y que no tenían nada que hacer. El poder estar evaluando constantemente lo que hacemos, reorientando los programas es fundamental. Estas son cosas que nosotros hemos aprendido en el siglo XX, que mantenemos y queremos mantener en el siglo XXI y queremos que está en la base del buen hacer de una ONG. Pero es tan fundamental como lo que hacemos con las contrapartes es conocer el entorno en el que nos movemos, porque el entorno en el que nos movemos es lo que nos va a poner enfrente los desafíos a los que tendremos que hacer frente. Muy rápidamente, porque yo sé que me voy a pasar de tiempo, muy rápidamente, pero os voy a decir, en los años 80 los militares, que en esto suelen ir muy adelantados, dijeron necesitamos entender el mundo, ¿cómo podríamos reducir el entorno en el que nos movemos a 4 palabras que nos permitiera comprender el medio en el que vivimos? Para ellos era importante a la hora de establecer estrategias. Lo que ellos propusieron para el entorno militar luego pasó a la empresa, luego ha pasado al mundo social y todo el mundo ya empezó a hablar lo que se llamó el entorno VUCA, de las iniciales en inglés de volátil, uncertain, por eso lo de la U, incierto, complejo y ambiguo. El mundo en el que vivimos es volátil porque ocurren muchos cambios muy rápidamente y las cosas parece que no son sólidas, ¿no? Que están cambiando de forma constante. Al mismo tiempo es incierto porque no tenemos posibilidad de saber cuál va a ser el resultado de esos cambios, ni cuándo van a ocurrir, aun y cuando tengamos mucho conocimiento, mucha información, no sabemos de una forma cierta cuándo van a ocurrir esos cambios. Vivimos en un mundo complejo también porque las cosas vemos que están como muy interconectadas y que cosas que se desajustan en un lado repercuten en otro, de tal manera que la complejidad que ha adquirido este mundo nos hace vivir un poco inseguros, ¿no? Porque no tenemos todas las claves como para saber dónde nos estamos moviendo. Y al mismo tiempo dijeron, es un mundo ambiguo porque esa falta de claridad que producen los cambios y demás, esa falta de predicción también hace que se contemplen muchos escenarios, pero nadie puede decir esto es lo que va a ocurrir, este es el escenario verdadero. Así que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto saltó por los aires con la pandemia. La pandemia vino a rompernos todos los esquemas y lo que ya unos poquitos años antes un francés empezó ya a decir, este mundo se nos está acabando, se nos está complicando mucho más, la pandemia dijo, sí, este mundo ha acabado. Fue el sello de caducidad del entorno VUCA. Ahora ya se está hablando del entorno BANI, que también son las iniciales en inglés, de frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Lo de frágil es porque en inglés frágil es Breitel, por eso es BANI. Claro, a ese mundo volátil del mundo VUCA, la pandemia nos estalló en la cara diciendo, este mundo es muy frágil, casi salta por los aires. Los sistemas, tanto social como económico, estuvo a punto de saltar todo por los aires, porque esos cambios, fue un cambio tan brusco, inesperado y además global, que lo que nos hizo percibir es que nuestro mundo era más frágil de lo que nosotros pensábamos. Ansioso. Está muy bien escogido, porque si juntamos que estamos en un contexto volátil, que además lo percibimos con fragilidad, esto genera
pues en todos los componentes sociales una especie de zozobra, de inquietud, de incertidumbre. Todos hemos oído, ¿no? Cuando algo pasa, las bolsas, como dicen, están ansiosas, están inquietas y lo expresan con emociones humanas, ¿no? Como si tuvieran, ¿sabes? Y es verdad, o sea, los sistemas se agitan rápidamente, pero generan ansiedad, pero esa ansiedad también desciende a los propios individuos, de tal manera que vivimos una sensación a veces como de impotencia. El mundo se mueve, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero nos hace sentir ansiosos ante esa incertidumbre y al mismo tiempo lo verdaderamente peligroso no es la ansiedad, sino el miedo que nos provoca y la sensación de impotencia que nos pueda volver pasivos, ¿no? Porque al final no sabemos muy bien cómo responder a las agitaciones que se nos vienen encima. Lo tercero es que es no lineal, que dicen los ingleses, es decir, desde que una cosa ocurre y las consecuencias, antes había como una relación, ¿no? Ocurría algo y había unas consecuencias. Estas secuencias se ha ido separando cada vez más y el desfase es tan grande que ya aparecen las cosas, pero en muchas ocasiones no sabemos qué es lo que lo ha provocado. Simplemente vemos la consecuencia y además, como no sabemos qué es lo que ha provocado ese cambio, pues lo vivimos como que es desmesurado, como que de repente nos sorprende algo que no entendemos y que por lo tanto nos hace vivir con la sensación que vivimos en un mundo incomprensible, porque ya la relación entre los hechos y las consecuencias ha perdido esa secuencia lógica, coherente, que antes había. Entonces vivimos en un mundo que es incomprensible. Esto es terrible. Entonces, como ONG, la pregunta que yo me hago es ¿cómo entonces, en este nuevo entorno del siglo XXI, cómo vamos a responder las ONGs? Lo primero es, la primera respuesta sería identificar lo nuclear. Y hoy día se piensa que la información es demasiada, hay demasiada información. Si antes nos quejábamos que no teníamos información, ahora es demasiada, estamos inundados por información que está ahí, no toda es cierta, además hay mucha información que no es veraz, pero además las demandas son también, nos vienen demandas de muchos sitios, de muchos contextos. Entonces, como ONG es muy fácil a veces perderte en este mundo, en estas demandas que nos pueden llevar de un lado para otro por asuntos completamente insustanciales, pero que al final, como cuando uno entra en una página web y pasa de un lado a otro, ya luego no recuerda ni dónde empezó, simplemente se ha ido por las ramas a sitios, a cosas que ya no tienen relación con el origen. Entonces es fundamental que las ONGs, y aquí digo cualquier sociedad humana, pues sepa o tenga identificado lo que es nuclear para ella, aquello que es esencial para ella. Porque los cambios evidentemente van a provocar en nosotros también hacer las cosas de forma distinta, pero el hacer las cosas de forma distinta no significa perder nuestra identidad. Eso es lo último que deberíamos de perder. Así que buscar cuál es lo nuclear, lo que nos identifica, lo que nos define y anclarnos en ello. Y anclarnos significa ser monolítico, nos podemos mover. Un ancla está abajo, tiene su núcleo, pero se puede mover, ¿no? De un lado para otro. Las formas pueden cambiar, pero no podemos perder nuestro anclaje, ¿no? Como entidades. La otra cosa es que si hemos dicho que los cambios son tan rápidos y acelerados, nuestras estrategias evidentemente tienen que ser a corto plazo.
Antes se hablaba de planes estratégicos a 10, 15 años, era lo normal. Hoy día ninguna ONG hace planes estratégicos más allá de 3 años. Y además es que la pandemia nos puso, fue un test de resistencia porque nos chocó, tuvimos que cambiar todo en cuestión de un día para otro, por lo que la flexibilidad es importantísimo. Vivimos en un mundo muy rígido, pero nosotros tenemos que desarrollar modos de trabajo que sean lo suficientemente flexibles para podernos adaptar a los cambios, sin perder nuestra razón de ser, pero sí flexibles para poder adaptarnos a los cambios que se van a producir sí o sí. Lo hemos visto, o sea, en cuestión de 3 años ya llevamos 2 guerras, en 2 años. ¿Me entendéis? O sea, las cosas, vivimos en un mundo que además de estar tan interconectado, las crisis se secuencian y se siguen a velocidades nunca antes vistas en la historia. La tercera cosa que nosotros hemos visto que es importantísimo desarrollar en el siglo que llevamos ya casi un cuarto de siglo, siglo XXI, es la resiliencia, ¿no? Porque, como hemos dicho que vivimos en un entorno frágil, tenemos que desarrollar en nuestros programas y en nuestros proyectos, en las contrapartes donde estamos, la capacidad de resistir. Para ello tendremos que estimular, por una parte, la creatividad, pero también facilitar la innovación. Esto no es fácil para una ONG. Primero porque no tiene recursos ni tiempo, estamos más enfocados en el hacer que no a veces en programar con una cierta visión de futuro, no en lo estratégico, sino en aquello a lo que deberíamos tender. Pero buscar la innovación y facilitar, como he dicho, la creatividad puede ser muy productivo a largo plazo. Y entonces es algo que no tenemos que obviar. De una u otra manera tendríamos que estar enfocando nuestro trabajo a que las contrapartes con las que trabajamos o los proyectos donde estamos implicados llegaran a ser no dependientes, fueran sostenibles y fueran autónomos en el futuro. O sea, no tenemos que trabajar con la idea de que siempre vayan a depender de nosotros, todo lo contrario. Deberíamos estar trabajando orientados a la independencia de esos proyectos. Ese sería nuestro mejor legado. Y enfocarnos entonces en otros proyectos, no, por así decirlo, parasitar alguna situación donde eternamente tengamos que estar presentes. Esa no tendría que ser nuestra visión de futuro. Lo otro, el quinto punto sería fomentar el talento, tanto en nuestras organizaciones como en las contrapartes. Ya no cabe duda de que, y cada vez está más presente tanto en ONGs como en otras organizaciones, que el verdadero motor de cualquier organización o de cualquier proyecto son las personas. ¿Vale? Así que todo lo que invirtamos y facilitemos en que las personas expresen los talentos que ellas tienen, estaremos invirtiendo en que nuestros proyectos sean mejores. Y esta es una función crítica que no siempre tenemos en cuenta. Combatir la desconfianza. Bueno, estaréis conmigo en que de aquella visión romántica que teníamos en los 90 de las ONGs, donde les hacíamos, eran el centro de todos los bienes de este mundo, pues hemos pasado a una cierta sensación de desconfianza. A veces, ¿realmente estarán haciendo lo que hacen? ¿Cómo sé yo que mi dinero realmente llega allí? ¿Cómo combatimos la desconfianza? Pues la desconfianza la vamos a combatir con veracidad, con integridad y con transparencia. Veracidad generando una comunicación que sea veraz tanto en lo que hacemos como en cómo lo hacemos. Buscando la integridad en todo lo que hagamos en un mundo que está cada vez más manipulado. Ya sabemos, y sobre todo en las redes, no nos podemos fiar de lo que nos dicen.
intentar buscar la integridad, no caer en el engaño de que, bueno, como esto se hace así en cierto contexto, nosotros también. No, tenemos que salvaguardar nuestra integridad. También haciendo un rendimiento de cuentas transparente, que la gente pueda venir y auditar lo que nosotros hacemos. Y sobre todo, para eso se han desarrollado certificaciones que acreditan a una ONG lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Son acreditaciones como el reconocimiento de entidad de utilidad pública, entidad sin ánimo de lucro, certificaciones de que estás trabajando de acuerdo a estándares de gestión de calidad, auditorías económicas externas. Todo esto son, por así decirlo, test que gente externa a nosotros nos hace, nos audita y nos avala. De tal manera que si yo digo que soy una entidad de utilidad pública, es que he tenido varias agencias gubernamentales y no gubernamentales que me han examinado, me han visto y han dicho, sí, esta entidad cumple con unos requisitos que son muy exigentes, ¿me entendéis? Entonces no es lo que yo digo solamente, sino también quién me avala. Otra cosa que también es importantísima y que hemos visto que tenemos que hacer, hasta aquí las ONGs hacían labor asistencial, es decir, llegaban, había una necesidad y hacían labor asistencial. Es completar esa labor asistencial con el fortalecimiento y el empoderamiento de esas contrapartes. Hemos dicho que lo que queríamos es que llegaran a ser independientes, entonces tendremos que trabajar con ellas, empoderándolas, fortaleciéndolas de tal manera que lleguen a ser eficaces en sí mismas, transparentes y un ejemplo de buenas prácticas en el entorno en el que están. De tal manera que si en algún momento, por lo que sea, nosotros nos tenemos que marchar, esas entidades puedan seguir funcionando, aunque sea teniendo que reorientar su actividad. Como veis, siempre es de cara al futuro que las entidades o los proyectos en los que estamos involucrados no tengan que depender exclusivamente de nosotros, sino que desarrollen sus propios recursos, a lo mejor no económicos, pero sí recursos como para saber qué hacer. Y lo último ya, ¿vale? Establecer sinergias y colaboraciones. Vivimos en un mundo donde las necesidades son tantas que ninguna entidad es capaz de hacerlo todo. Es decir, que lo inteligente sería poder establecer sinergias y colaboraciones con otras entidades de tal manera que donde yo no llego, pues llega otro. Lo que yo no puedo hacer, a lo mejor lo puedes hacer tú. ¿Por qué no colaboramos y lo hacemos juntos? ¿Me entendéis? Eso sería lo inteligente y en esa línea de trabajo es donde tendríamos que estar operando en el futuro. En febrero de este año, Adela Cortina nos sorprendió a todos con un artículo en El País que decía: adiós a las ONGs. No, probablemente no los leísteis, pero fue muy interesante leerlo, nos hizo pensar a todos los que trabajamos en el tercer sector. Ella lo que decía es que ha pasado tanto tiempo desde que empezaron que a lo mejor eso de ONG ya no nos define, tendríamos que buscar otro término que nos definiera en sentido positivo, no es gubernamental, no sin ánimo de lucro, ¿me entendéis? Todo es no, sino algo que nos definiera bien. Pero al mismo tiempo nos hizo pensar que vivimos en un mundo cambiante donde los conceptos cambian, incluso términos como bienestar, solidaridad y compromiso no tienen ahora el mismo significado que lo tenían hace 60 años. Nuestra manera incluso de presentarnos como ONGs ha cambiado. Hemos dejado aquello de presentar imágenes catastróficas y sensacionalistas que había antes a presentarnos con imágenes más esperanzadoras, alegres, divertidas, incluso que preservan la dignidad de las personas con las que estamos trabajando. Las ONGs no estamos aquí y hacemos lo que hacemos solamente por compasión, que también. Lo hacemos por justicia social,
porque se dan situaciones de injusticia que tienen que cambiar. Y solo lo haremos promoviendo la corresponsabilidad y la participación solidaria de la sociedad civil. Y esto tendremos que hacerlo sin comprometer los valores que dan sentido a lo que hacemos, porque el fin nunca justificará los medios. Y con esto, queridos, gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias. Hemos terminado. Hemos terminado el acto. Te damos las gracias también a Samuel Pérez, que también trabaja en Alianza Solidaria y se encuentra con nosotros, el esposo de Francisca Capa, Paqui. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que les veamos.